Hola, mi nombre es Kenny Rivera, estudiante del segundo trimestre de Educación Integral. Y en esta hora voy a exponer acerca de las guías de estudio del módulo 1, 2, 3, 4 y 5 de inglés. Partes de la oración. La oración expresa una idea completa, como por ejemplo, me gusta nadar. Pero hay también oraciones que no expresan una idea completa. Es decir, construir la casa. ¿Pero quién va a construir la casa? Una oración puede expresar, primero, una afirmación, eres alto. Una pregunta, ¿eres alto? Una orden, sé alto. Y un deseo, ojalá fueras más alto. Consejos sobre la escritura. En el inglés escrito, las oraciones deben comenzar con letras mayúsculas. Y las oraciones pueden terminar en punto, en signo de exclamación o signo de interrogación. ¿Por qué deberías saber las partes de una oración? Primero, porque podemos formar oraciones lógicas, porque las personas pueden entender las oraciones que escribimos y porque podemos entender fácilmente las oraciones de otras personas. Eso nos puede hacer realmente inteligentes. ¿Cuáles son las partes de una oración? Como mínimo, la oración debe contar con un sujeto y con el verbo. A veces podemos omitir el sujeto porque se sobreentiende. Por ejemplo, Tom camina. Tom es el sujeto y el verbo es caminar. Pero cuando se sobreentiende el sujeto, sería conocimos a Susan. Sujeto. El sujeto es la persona o la cosa acerca de la que se dice algo. Tenemos los nombres propios, que pueden ser nombre de persona, nombre de empresa o nombre de algún mercado. Como por ejemplo, Richard escribe 50 cartas al día. Y también tenemos los pronombres personales, que muy bien conocemos, como es yo, usted, él, ella, ustedes y ellos, y nosotros. Y bueno, en inglés se me hace un poquito difícil pronunciar, pero sería he, you, he, she, it, we, yo y they. Los sustantivos tienen la responsabilidad de llevar a cabo una acción y a veces se convierten en sujeto. Por ejemplo, el viento es incómodo al andar en bicicleta. Predicado. El predicado es la parte de la oración que dice algo sobre el sujeto. Por ejemplo, Joe es un buen chico. El predicado sería que es un buen chico. ¿Cuáles son las partes de una oración? Tenemos el objeto directo. Este es el que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, rompió la ventana. ¿Quién está recibiendo la acción? La ventana. En este caso, este sería el objeto directo. El objeto indirecto es el que recibe el objeto directo. Por ejemplo, regaló flores a su madre. ¿Y quién está recibiendo el objeto directo? La madre. Este sería el objeto indirecto. Y el objeto de la preposición es un sustantivo o un pronombre que completa su significado. Verbos transitivos y verbos intransitivos. Los verbos que toman un objeto indirecto se llaman verbos transitivos. Por ejemplo, está bebiendo un vaso de agua. Y los verbos que no toman un objeto indirecto se llaman verbos intransitivos, es decir, está parada. ¿Qué es una categoría gramatical? Hay 8 categorías gramaticales diferentes en inglés. Una categoría gramatical es un grupo de palabras que se usan de una manera específica. Todas las palabras del idioma inglés se dividen en 8 categorías diferentes y cada categoría tiene un papel o una función diferente en las oraciones. Las categorías son, hablaremos de las 4 primeras. Sustantivo es una palabra que nombra una persona, un lugar o una cosa. Por ejemplo,
A la gente le gusta ir a la playa. Los pronombres. Es una palabra que se usa en vez del sustantivo. Ella es una niña simpática. Los adjetivos. Es una palabra que describe una persona o una cosa. Tiene ojos grandes y de color azul. Y los verbos. Es una palabra o un grupo de palabras que expresan una acción o un estado. Comimos un buen almuerzo. Las otras 4 categorías gramaticales son adverbios. Es una palabra que describe o da más información sobre el verbo. Por ejemplo, corre rápidamente. Las preposiciones. Una preposición es una palabra que se usa antes de un sustantivo o pronombre para conectarlo a otra palabra en la oración. Conjunciones. Conjunción es una palabra que une las partes de la oración. Por ejemplo, y, o, para, porque, entonces. Interjecciones. Es un sonido o una palabra que se usa para expresar la emoción del que habla. Por ejemplo, vaya, eso es asombroso. Coordinaciones en gramática inglesa. En la gramática inglesa, las conjunciones comunes son y, pero, para, o, no, todavía, por lo tanto, para unir los elementos de una construcción de coordenadas. Coordinación. Tenemos con huecos y conjuntas. Aquí es el espacio entre espacios. El verbo se omite en la segunda cláusula, dejando un espacio desde el centro. Por ejemplo, Kai y Mateo juegan, pero se escribe Kai juega baloncesto y Mateo juega fútbol, aunque los dos están jugando, pero juegan un deporte diferente. Y en la conjunta se utiliza cuando una frase nominal no se puede separar. Por ejemplo, Peter y Cory son un dúo dinámico. No estaría bien decir Peter es un dúo dinámico y Cory es un dúo dinámico, porque no tiene sentido. Esta es una coordinación conjunta. Conectores en inglés. Existen varios conectores en inglés. Aquí tenemos uno de ellos. Tenemos la adición, que es y o además, alternativas, o no, causa-efecto, así que, por qué, condición, si no, hasta qué y contraste, pero o sin embargo. Diferencia entre la coordinación y la subordinación. La coordinación significa que ambas partes de la oración son iguales. Por ejemplo, a Diana le encantaba estudiar matemáticas, pero Julia las odiaba, hablando de las matemáticas. Y la subordinación significa que una proposición o parte de la oración es más importante que la otra. Por ejemplo, a Diana solo le gustaban las matemáticas y Julia estaba allí. ¿Cómo describir un lugar en inglés? Debe pensar en lo mismo que se hiciera en castellano. Debemos obtener recursos tanto a nivel gramatical como de vocabulario. Debemos tener en cuenta qué lugar es, dónde se encuentra y cómo es. Y también debemos hacer una visión general de cada detalle de ese lugar que vamos a describir. Los detalles marcan la diferencia porque llaman la atención a la persona que se le está explicando o describiendo el lugar. Y también se deben incluir las emociones, los sentimientos y los recuerdos de aquel lugar. Descripciones de personas en inglés. Es una habilidad muy práctica y necesaria. Por ejemplo, podemos decir que alguien es enorme o que es bastante robusto, pero aquí yo les tengo una descripción de una persona. En este caso yo describí a mi esposo. Mi esposo es un hombre joven, alto, robusto, cabello negro y liso, piel morena, ojos grandes, color negro, cejas pobladas, labios carnudos, dientes blancos y por supuesto guapo. He aquí he descrito todas las cualidades de esta persona. Tiempos verbales. El pasado simple. Son acciones o estados que comenzaron y finalizaron en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo estudié inglés. El pasado continuo. Yo estaba estudiando inglés. El pasado perfecto. Se utiliza para expresar secuencias de eventos en el pasado y para identificar qué ocurrió primero. Yo había estudiado inglés. Condicional perfecto.
El condicional perfecto es yo hubiera estudiado inglés porque sirve para expresar acciones que pudieron haber ocurrido. Y el condicional perfecto continuo sería si yo hubiese sido un estudiante o yo hubiera sido un estudiante de inglés. El presente simple, el presente perfecto y el presente continuo, que también tenemos aquí. Los tiempos verbales, también tenemos el futuro simple, el futuro continuo, el futuro perfecto y el futuro perfecto continuo. El verbo en inglés es más importante, se le usa como verbo principal, como verbo auxiliar y también en la voz pasiva. Seguido por un adjetivo, el verbo be se usa para describir una persona o un lugar o una cosa. Por ejemplo, hace calor en Costa Rica. Instrucciones para realizar actividades. Otra forma de instrucción es describir acciones en tiempo presente. Vocabulario para dar instrucciones. Aquí yo realicé cómo realizar una torta. Primero busca un tazón en donde batir la mantequilla y el azúcar. Entonces agrega los huevos, la harina, la leche y un poco de vainilla. A continuación mezcla todos los ingredientes hasta tener una mezcla homogénea. Luego de esto pone la mezcla en un molde previamente listo, engrasado, con un poco de harina para que no se pegue. Cuando haya terminado el proceso, meterlo a un horno por 1 hora y al final dejar reposar por media hora, servirlo y compartirlo con su familia. Las narraciones son muy importantes porque es la forma en que se encuentra una acción o series de acciones. El resumen, análisis de párrafo. Debemos tener en cuenta que el análisis, el resumen y el párrafo son muy importantes. Porque el análisis consiste en observar el texto, estudiarlo y sacar de allí pues lo más importante y también se puede dar un aporte. En el resumen nos ayuda a tener un mejor aprendizaje, a realizar trabajos, ensayos, monografías y todo eso. Y el párrafo es un grupo de palabras en un texto escrito que expresan una idea o argumento. Gracias, esto ha sido todo.